Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy martes, día 10 de julio de 2018. Habiendo quórum suficiente, pasamos al primer punto del orden del día, que sería la aprobación de las actas de la sesión celebrada el día 10 de abril de 2018. ¿Hay alguna objeción al respecto? Pues damos aprobadas por unanimidad. Pasamos al segundo punto del orden del día, dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha del ejercicio del 2018. Han recibido ustedes la información correspondiente en la Comisión de Hacienda. ¿Alguna pregunta al respecto? Pues nos damos todos por informados. Pasamos al tercer punto del orden del día. Propuesta de aprobación del expediente de modificación de créditos mediante créditos adicionales identificados con el número 2/2018. Han recibido ustedes la información correspondiente en la Comisión de Hacienda oportuna. ¿Tiene alguna aclaración que realizar al asunto? Pasaríamos entonces a la votación, a dar la lectura del dictamen de la Comisión, que es el siguiente. La Comisión, con 7 votos a favor del Partido Socialista y 3,5 abstenciones, 2 de H. Bildu y 1,5 de Aldula Sartoria Puede, estima proceder a elevar a su aprobación la propuesta de modificación de expediente de créditos adicionales número 2 del 2018. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 8 votos a favor y 8 abstenciones queda aprobada la modificación de créditos adicionales identificado con el número 2/2008. ¿Alguna explicación de voto? Señor Naya, portavoz de Aldula Sartoria Puede, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, simplemente explicar que el motivo de la abstención es que, bueno, si bien no estamos en contra de la modificación de las partidas, hay una de urbanismo que parece ser que se ha desviado más de lo que la ley permite y, por lo tanto, bueno, pues de ahí el motivo de la abstención. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Informar que, como ha dicho el señor Naya, ya se informó en la comisión correspondiente. Es verdad que había habido un incremento de las obras de Octubre San Marcial por encima de lo permitido por la ley. Algo que se desconocía por parte del Gobierno municipal, porque había sido una decisión adoptada por el director de la obra a motu propio. Ese mismo día que se mantuvo la comisión de Hacienda, se llamó al director de la obra, al jefe de urbanismo, con el concejal y el propio alcalde, a una reunión, asumió el error y se le va a notificar por escrito que a partir de ahora el procedimiento a seguir en todas las mejoras o ampliaciones de la obra tiene que venir con la autorización firmada tanto por parte del secretario a nivel jurídico como por parte del interventor a nivel económico para ver que hay importe suficiente para poder hacer frente y por parte del alcalde a nivel político de que esa mejora es adecuada y se tiene que realizar. Lo que quisiera decir es que no es que la modificación esté por encima de lo permitido por la ley. El problema fue que la modificación se realizó al margen del procedimiento que estaba previsto hasta en el propio pliego. Es decir, en los pliegos ya estaba previsto que se podía hacer una modificación en cuanto a la cuantía. Sí. En los pliegos en el pliego estaba previsto que se podía hacer una modificación hasta lo que era la diferencia entre el precio de adjudicación y lo que era el precio de licitación. El precio de licitación es el precio que está previsto en los pliegos inicialmente. Y luego el de adjudicación, el que se adjudica. O sea, en el propio pliego ya estaba prevista que podía haber ese cambio por esa cuantía. El problema es que el procedimiento que se siguió fue, pues, no se ajustó a la ley porque no se pasó no se hicieron los informes pertinentes por parte del secretario y del interventor y faltaba la autorización también o la decisión final del alcalde. Pero fue tema de procedimiento, no de cuantías. Y también señalar que si esto se hubiera hecho dentro del ejercicio 2017,
hubiera entrado en ese remanente de lo que ha dicho, la diferencia entre el precio de licitación y el precio de adjudicación. Una vez que ya finaliza 31 de diciembre del 2017, ese restante que había va a remanente y ya no se podía cumplir, porque el informe ha venido en el 2018. Entonces, en presupuestos del 2018 no había partida económica para hacer frente a eso. Entonces, como no se ha cumplido lo que venía establecido en los pliegos, por eso es los reparos que se decía. Pero, de todas maneras, como he vuelto a decir, el mismo momento en el que nosotros como Gobierno tuvimos conocimiento, hablamos con el técnico y el técnico ha asumido el error y que ha asegurado que no va a volver a suceder, y se ha establecido que el procedimiento, como he dicho, siempre tendrá que ir a través de un decreto con la autorización jurídica de que es viable, por el interventor también de que es viable económicamente y políticamente por la firma del alcalde. Vale, pasamos al cuarto punto del orden del día, cesión gratuita del bien inmueble, residencia de ancianos, a favor de la Diputación Foral de Guipúzcoa. También han recibido la información correspondiente, la Comisión de Hacienda oportuna. ¿Alguna formación política quiere intervenir en este asunto? Pues paso a dar lectura del dictamen de la comisión. El dictamen de la comisión dice así: la Comisión de Hacienda, por 8,5 votos favorables, 7 del Partido Socialista, 1,5 de Aldu Lasarte Oria Puede y 2 abstenciones de EH Bildu, aprueba, estima procedente elevar a su aprobación la cesión gratuita del bien inmueble residencia de ancianos a favor de la Diputación Foral. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? Aho batez onartzen da. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Pues pasaríamos al quinto punto del orden del día, que sería inclusión del importe correspondiente a los pluses de nocturnidad y de festivos en el complemento específico a los puestos de agente municipal y de cabo agente primero de la Policía Municipal de Lasarte Oria. Este punto lo vamos a dejar encima de la mesa por falta de un informe de última hora por parte de intervención, y por lo tanto se volverá a traer en sucesivos plenos en otra ocasión. Por lo tanto, pasaríamos al último punto del orden del día, que sería el punto número 6, ruegos y preguntas. ¿Alguna formación que quiera intervenir? Ruegos y preguntas. Pues el señor Anchordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bai, atxaldeon, lehengo hastian sartu genduen erregistrotikan jakinarazpen bat, rekurso bat, lehengo eguneko kabu lehenbizikoentzako perfilen kontuarekin. Ez dugu oraindik erantzunik jaso eta ez dakit nola zeaten. Hori jakin nahi dut. Muchas gracias, señor Anchordoki. Barrio Llena, zure da hitza. Eskerrik asko. Bi galdera gure aldetik. Bat, duela bete batzuk, Aldundiatik planteatu zen, hori, garraio publikoaren emakida bat, nolabait eskualdeko eta Lasarteko autobus lineei eragiten ziena, eta oroar Gipuzkoako autobus lineei. Bere momentuan alegazioak aurkeztu ziren, guk ere aurkeztu benitun. Haren geroztik, berririk ez dugu izan, ez dakit, Aldunditik, ez dakit, erantzunen bat eman den, aurkeztutako alegazioak, behintzat guk horri erantzuteko ezer ez dugu jaso, orduan horren berririk zeozer dagoen, edo alkatetzatik, edo gobernuak horren berririk duen, hori bat. Eta gero, bigarren galdera, klasiko bat, ez dakit, espaldidanik, lokalak, udalak ditun lokalak, herriko elkartei usteko edo lagatzeko edo gai hori nola dagoen, ze gelituta dago, eta jakin nahi dugu, horren berrik dagoen zeozer, edo betiko moduan, hori aparkatuta dagoen. Eskerrik asko. Mi esker, Barrio Llena. Señor Anchordoki, el recurso que usted ha interpuesto ha llegado al departamento correspondiente y serán ellos los encargados de responderle. Responderán técnicamente y luego tendrá que pasarse por el Pleno
para tener la votación de tener que decir si se le acepta o no se acepta el recurso de reposición que ustedes han interpuesto. Por lo tanto, tendrán la notificación correspondiente, porque tiene que venir al Pleno para responderlo. En relación a EH Bildu, la línea de autobuses, hoy nos ha llegado una notificación por parte de la diputada de Movilidad y Transportes, un correo electrónico, en el cual nos dice que ha sido aprobado el proyecto de las líneas de Buruntzaldea en el Consejo de Gobiernos de Diputados de, ahora no tengo muy claro si ha sido este martes o del martes de la semana pasada. Y que ahora lo que van a proceder es a publicar el proyecto y a contestar, a dar respuesta a las alegaciones que han sido aprobadas o desestimadas. Notificar a los que han hecho las alegaciones. Eso es una carta que se nos ha notificado diciendo que ese ha sido el procedimiento. Y por lo tanto, entiendo que como ayuntamiento que ha presentado alegaciones, se nos notificará cuáles de las alegaciones que hemos presentado han sido aceptadas y cuáles no. Y ustedes, si particularmente también han presentado, pues lo mismo. Y lo último, en relación a los locales, como ustedes saben, los niños y niñas que iban al colegio Zumaburu ya han finalizado la obra del colegio por parte de Educación. Van a realizarse todo el traslado durante este verano. Nosotros como ayuntamiento asumiremos la limpieza general de todo lo que los desperdicios que ha podido ocasionar, los desperfectos que han podido ocasionar las obras de educación. Sí que hemos detectado algunos incidentes que vamos a reclamar a Educación para que los subsane, como por ejemplo el gimnasio del colegio. Parece ser que la empresa adjudicataria de la obra ha utilizado para hacer ahí todo el tema de las mezclas de encofrado, de cemento, y no han dejado el suelo en condiciones. Por lo tanto, vamos a reclamar a Educación para que Educación, dentro del plazo de garantía, reclame a la empresa adjudicataria que subsane y que repare esos incidentes. De todas maneras, los niños, ya al pasar, tenemos a disposición del Ayuntamiento de nuevo los locales del antiguo Euskaltegi. Como ustedes saben, aquí se planteó una moción en el Pleno en el cual se acordaban que esos locales iban destinados a la creación de un vivero de empresas. Como no se estaban ocupados por los alumnos y alumnas del Colegio Zumaburu, se llegó a un acuerdo con el coworking privado para hacer una subvención y, por lo tanto, creemos que damos cobertura al planteamiento de crear un vivero de empresas municipal o dentro de la Sarteoria con el acuerdo que se ha llevado al coworking, y plantearemos que esos locales, una vez revisados, ver el estado en el que se nos ha dejado por parte de delegación, sean los locales que cedamos a las diferentes entidades locales. Pues lo que vamos a hacer es revisarlos ahora por parte del Departamento de Servicios para ver que nos lo hayan dejado en buenas condiciones y hacer el proyecto, porque hay que hacerla de distribución, de cuál sería la portería, cómo tendría que hacer la entrada y salida de cada uno de los espacios y el reglamento de funcionamiento del hotel, de asociaciones. ¿Vale? Y si no tienen ninguna pregunta más, pues damos por finalizado el pleno. Pasen ustedes muy buenas vacaciones y disfruten.